Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar a ver lo que es la química orgánica. Recordemos que de acuerdo con el video que ustedes vieron, los compuestos orgánicos básicamente los obtenemos del petróleo. Y el petróleo, pues obviamente es una mezcla de hidrocarburos. Ya sabemos que de la destilación fraccionada podemos obtener hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos, y a partir de ellos sintetizar diferentes compuestos orgánicos como los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y demás que veremos próximamente. Bueno, el carbón es la base de la química orgánica. Recuerden que alguna vez les dije que en la naturaleza existían eh, del 100% de los compuestos orgánicos, el 10%, solamente el 10%, que es todos los que hemos visto hasta el momento, es decir, óxidos, ácidos, sales, peróxidos, esos corresponden apenas al 10%. El restante, el 90%, corresponden a compuestos orgánicos. ¿Y qué identifica un compuesto orgánico? Un compuesto orgánico indica que tiene que estar formado por gran parte de carbono, hidrógeno, oxígeno y otros elementos en menor proporción como el nitrógeno y el azufre, pero en gran proporción, en gran porcentaje, por carbono e hidrógeno. Eso es un compuesto orgánico. El carbono pertenece al grupo 4 de la tabla periódica, tiene número atómico 6, por lo tanto tiene 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones, y pertenece al periodo 2 de la tabla periódica. En cuanto a las propiedades físicas del carbono y por qué el carbono forma el 90% de los compuestos que existen en la naturaleza, tenemos que decir que, bueno, que el carbono se encuentra en formas impuras y puras. En puro, en sólidos naturales, como diamante. Entonces, el diamante es básicamente una forma alotrópica del carbón. Hace parte de la antracita, la hulla, el minito y la turba. De esta forma lo encontramos natural. Artificiales, entonces el carbón de leña, el hollín, el carbón negro, el coque y otros. ¿Listo? Entonces digamos que la forma en la que la podemos obtener. ¿Qué características tiene el carbono para que forme el 90% de los compuestos existentes en la naturaleza? Básicamente este elemento es tetravalente. ¿Qué significa que sea tetravalente? Que recordemos que por estar ubicado en el grupo 4 de la tabla periódica, entonces va a tener 4 electrones de valencia con los que formará 4 enlaces para completar el octeto. Entonces siempre el carbón, es importante que sepamos que el carbón siempre va a tener 4 rayitas, 4 enlaces que hace. Entonces siempre, recuerden, por estar en el grupo 4, va a ser 4 enlaces. Siempre que veamos una estructura, el carbón estará haciendo 4 enlaces. Covalencia, entonces todos los compuestos que forma el carbono, pues como tiene 4 electrones y debe hacer enlace con 4, pues van a ser covalentes. Es decir, que el carbono debe compartir con otros elementos para formar enlaces de tipo covalente. Bueno, queridos estudiantes, vamos a seguir explicando por qué el carbón, o sea, qué características, qué propiedades tiene el carbón que le permiten formar el 90% de los compuestos que existen en la naturaleza. Entonces, otra propiedad que tiene el carbón es la autosaturación. Eso significa que el carbono puede enlazarse consigo mismo, es decir, muchos átomos de carbono, formando cadenas carbonadas muy grandes de 15, de 20, de 30 carbonos. Además de eso, se puede unir formando enlaces sencillos, enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, como vemos aquí. Entonces, eso pues le permite al carbono formar una gran cantidad y variedad de compuestos orgánicos, ¿sí? De hidrocarburos. Entonces, cuando vemos que hay un enlace simple cuando vemos que hay solo una rayita. Recordemos que el carbono siempre debe formar 4 enlaces. Cuando los enlaces serán simples, pues cuando vemos una sola rayita. Vemos que aquí hay un enlace doble, 2 rayitas, así de sencillo. Y vemos que aquí, en el etino, hay 3 rayitas. Es decir, que el carbono está formando 4 enlaces. 3 por acá y 1 por acá para completar 4. El carbono siempre será tetravalente, siempre debe tener, cada carbono debe formar 4 enlaces, ¿sí? Pueden ser sencillos, pueden ser dobles o pueden ser triples, pero siempre debe formar 4 enlaces. La hibridación. ¿A qué se refiere la hibridación? La hibridación es la combinación de dos o más orbitales puros.
Hay 3 tipos de hibridación en el carbono, entonces sp3, sp2, spe. Es decir, que el carbono puede hibridarse eh, cuando los orbitales se combinan. Ahora, por ejemplo, aquí cuando todos los enlaces son sencillos, esa hibridación es sp3. Cuando el enlace es doble, decimos que esa hibridación es sp2. Y cuando el enlace es triple, decimos que esa hibridación es sp. Eso es importante saberlo. Y aquí debemos memorizar muchos conceptos, mucha nomenclatura, porque esto es muy teórico. ¿Listo? Y pues más que no podemos estar en el laboratorio sintetizándolos, obteniéndolos, entonces digamos que nos toca remitirnos a la teoría. Continuemos. Entonces, ¿cómo se representan esos compuestos? Estos compuestos tienen unas fórmulas orgánicas. Está la fórmula estructural, donde vamos a ver así las rayitas. Tun, 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 tun. Vamos a ver todos los enlaces del carbono y del hidrógeno. Está una fórmula semidesarrollada o condensada que le llaman, que es este compuesto. Aquí estamos viendo en las 3 fórmulas, estamos viendo el mismo compuesto que es el butano, 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? ¿Qué vemos de diferente aquí? Que es más condensada, que es una forma como resumida, ¿cierto? Entonces se observan los enlaces entre carbonos, pero no se muestran los enlaces de los hidrógenos como aquí. Entonces fíjense que esto es esto mismo. ¿Qué es esto? C con ¿cuántos hidrógenos? 1, 2 y 3, CH3. El siguiente es CH2, CH2. El siguiente es CH2 y el último es C con 3 H, CH3. Fíjense. Entonces, en esta semidesarrollada me están mostrando lo mismo que acá, solo que aquí me están mostrando los carbonos, los enlaces de los carbonos y no los enlaces de los hidrógenos. Y aquí me están mostrando la fórmula molecular de la fórmula molecular, es decir, donde me indican la cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno que tiene este hidrocarburo. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver ejemplos de fórmulas condensadas. Aquí las vemos. CH2, 2 rayitas, enlace doble, ya sabemos, con CH2. No me están mostrando sino los enlaces del carbono. Fíjense que aquí tengo formas abreviadas. Entonces, tengo 1, 2, 3 y aquí tengo 2 carbonos, 5 carbonos. Son las fórmulas condensadas. Y aquí tengo fórmulas también condensadas, ¿cierto? Donde me están mostrando solamente los enlaces que hay entre carbonos y no me están mostrando los hidrógenos. Entonces, si yo les digo, háganme una fórmula estructural, ustedes deberían hacerlo. ¿Qué debo tener en cuenta para hacerlo? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, háganme el butano, C4H10, ustedes ya saben que tienen que colocar 4 carbonos y que deben colocar los enlaces entre carbonos y deben colocar los hidrógenos de tal manera que cada carbono complete 4 enlaces. Y ya, así de sencillo. O sea que es sumar y contar que cada carbón tiene 4. Igual eso poco a poco lo iremos explicando. Listo. Resulta que también los carbonos se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y ustedes dirían, bueno, profe, pero pues eso no es importante. Resulta que en la práctica sí es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque cuando veamos otros compuestos orgánicos como los alcoholes, veremos que, por ejemplo, si me dicen, haga la prueba de Lucas, entonces esa prueba de Lucas en el laboratorio me dará diferente si es un alcohol primario, si es un alcohol secundario, si es un alcohol terciario. En un alcohol primario se hará rápidamente, en un alcohol secundario será lenta la prueba y en cambio en un alcohol terciario no se dará. Y así pasa con todos los carbonos. Entonces, dependiendo de la ubicación de ese átomo, si es car primario, secundario, terciario, cuaternario, digamos que eso le confiere unas propiedades químicas diferentes, ¿cierto? Entonces, teóricamente necesitamos reconocerlo. ¿Qué es un carbón primario? Así de sencillo. Un carbón primario es un carbón que está unido a otro carbón y ya, listo, así de sencillo. ¿Qué es un carbón secundario? Es un carbón que está unido a 2 átomos de carbono. Entonces, este secundario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está unido a este y está unido a este. ¿Qué es un carbón terciario? Pues un carbón que está unido a 3 carbonos. Entonces, por ejemplo, busquemos uno aquí terciario. Por ejemplo, este. ¿Por qué? Porque este está unido a 1, a 2 y a 3. ¿Y qué será un carbón cuaternario? Pues uno que está unido a 4 átomos de carbono, como por ejemplo este. Porque este está unido aquí a 1,
A2, A3 y A4. Así de sencillo. Entonces, ¿cuándo es carbón primario? Pues cuando está unido a un solo carbón. ¿Cuándo es un carbón secundario? Cuando está unido este secundario, porque está unido a este y a este. Cuando es terciario, veámoslo aquí, cuando está unido a 1, a 2 y a 3. Y este cuaternario, este que está aquí es el cuaternario, que está unido a 1, a 2, a 3 y a 4 carbonos. Y ya. Entonces, si a mí me piden que los cuente, pues simplemente debo verificar el tipo de enlaces y ya. Bueno, y vamos a empezar a hablar de la nomenclatura de los hidrocarburos, pero lo primero que tenemos que tener claro es qué es un hidrocarburo. Pues un hidrocarburo es un derivado del petróleo, bueno. Y básicamente un hidrocarburo es un compuesto orgánico que está formado solamente por hidrógeno y carbono, nada más. Cuando hablamos de los hidrocarburos tenemos que decir que hay unos que son alifáticos. ¿Cuáles son alifáticos? Suena chistoso, pero los alifáticos son los que no son aromáticos. ¿Y quiénes son los aromáticos? Los aromáticos son aquellos compuestos, aquellos hidrocarburos que tienen benceno. Ya se los voy a mostrar más adelante. Entonces, si tiene benceno, es aromático. Si no tiene benceno, es alifático. Y listo. Por ahora lo vamos a ver así. Dentro de los alifáticos hay unos saturados, ¿cierto? ¿Cuáles son los saturados? Los alcanos, los que tienen enlaces sencillos, se llaman alcanos. Y los insaturados van a ser los alquenos, que tienen enlaces dobles, y los alquinos, que tienen enlace triple. Entonces, recordemos que el carbón dijimos que formaba enlaces sencillos, y cuando todos los enlaces son sencillos, decimos que son hidrocarburos alcanos, que también se le conoce con el nombre de saturados. Cuando tienen un enlace doble o un enlace triple, entonces decimos que estamos hablando de los alquenos y los alquinos y que son unos hidrocarburos llamados insaturados. Alquenos, recuerden, enlaces dobles, alquinos, enlaces triples. Alicíclicos, entonces se refieren a unos hidrocarburos que vamos a ver que parecen figuras geométricas, son cerraditos y se llaman cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Cicloalcanos, pues si tienen enlaces sencillos, cicloalquenos si son un ciclo y tienen un enlace doble, y cicloalquinos si son cerrados, un ciclo y tienen un enlace triple. Ino de enlace triple, eno de enlace doble, ano de enlace sencillo. Si me dicen cuál es la diferencia entre los alifáticos y los alicíclicos, tengo que decirles que los alifáticos son cadenas abiertas, mientras que los alicíclicos son cerraditos, son como figuras geométricas. Los aromáticos, recuerden que son los que tienen al menos un benceno. Entonces, hay homocíclicos y heterocíclicos. Entonces, vamos a ver, homocíclicos son los que tienen un benceno, dos bencenos, como el naftaleno, tres bencenos, como el antraceno. Y heterocíclicos que tienen un átomo de benceno más otras cositas. Son unos compuestos como complejos que vamos a ver más adelante. Bueno, veamos en la práctica. Aromáticos. Este es el benceno. Este señor que está aquí es el benceno, lo vamos a ver aquí. Esta es la fórmula estructural del benceno. La fórmula molecular es C6H6. ¿Qué es eso? Pues es un hidrocarburo que es la base de muchísimos compuestos, que tiene 6 carbonos. Se llama también 1,35 ciclohexatrieno. Aquí lo vemos. 6 carbonos, 3 enlaces dobles. Es cíclico. Este es el benceno. Se representa estructuralmente así. Cuando vean ese hexágono con 3 enlaces dobles intercalados, estamos hablando del benceno. Cuando veamos este hexágono con este círculo, estamos hablando del benceno. Y siempre que haya un benceno, estamos diciendo que hay un compuesto de tipo hidrocarburo aromático. Un benceno, dos bencenos, tres bencenos. Aquí está el benceno y el fenantreno, ¿cierto? Desde que haya un benceno ya hablamos de un aromático. De los alifáticos son los que no tienen benceno, que son cadenas abiertas como las que vemos aquí. Estos son compuestos orgánicos, esta es la estructura. Aquí cada vértice, cada puntico representa un átomo de carbono. O sea que aquí hay 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Aquí fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y 6. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y este otro vértice representa un átomo de carbono, 6. Aquí están los alicíclicos, ¿recuerdan las figuritas que les dije cerraditas? Que podían ser cicloalcanos cerraditos, este es el propano, ese es ciclopropano, ciclopentano, ciclohexano. Aquí tenemos el ciclobuteno, aquí tenemos uno
1,4, ciclohexeno, ciclohexadieno, luego veremos por qué, y aquí tenemos ciclohexino, ¿listo? Entonces fíjese que son cíclicos, son alicíclicos, están cerraditos, pero no son aromáticos porque no es benceno. Aquí vemos esos heterocíclicos que decíamos que eran aquellos que tenían, que eran aromáticos, o sea, que tenían un benceno, pero además tenían otro ciclito o otros elementos por ahí uniditos que los hacen un poco más complejos. Y aquí tenemos otros alifáticos, es decir, compuestos, cadenas carbonadas abiertas. Entonces, fíjense que yo les puedo decir que este compuesto que está aquí, por ejemplo, se llama el 5-metil-2-hexino. ¿Cómo sé que se llama así? Ah, porque yo puedo contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, digo que se llama hexino porque tiene un enlace triple y 5-metil porque tiene un sustituyente, que eso también lo vamos a ver más adelante, pero pues tenemos que empezar reconociendo los compuestos. Entonces, bueno, resumen, ¿cierto? De esta cosa compleja. ¿Cuándo serán aromáticos? Cuando está presente el benceno. ¿Cuándo serán alifáticos? Cuando no hay benceno. Por ejemplo, estos y por ejemplo estos y por ejemplo estos. ¿Cuáles son alicíclicos? Ah, los que forman las figuritas, los cíclicos, los cerrados, alicíclicos, cerraditos, cíclicos. Y heterocíclicos, pero bueno, estos no los trabajaremos mucho, la verdad. Y ya. Bueno, para nombrar los compuestos orgánicos es la nomenclatura más fácil de todas. Entonces esta tabla la van a anotar en su cuaderno y nos toca memorizarla. Entonces, para indicar el número de átomos de carbono, entonces tenemos para 1 med, para 2 ed, para 3 pro, para 4 but, para 5 pen, para 6 ex, para 7 ep, para 8 oct, para 9 non, dec, undec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec y así sucesivamente hasta 20, que se llama EICOS. ¿Por qué? Pues porque ya les dije que los compuestos orgánicos pueden ser muy largos, los hidrocarburos pueden formar cadenas carbonadas muy, muy largas. Y vamos a empezar a ver cómo los nombraríamos. Entonces, bueno, acá están los prefijos que ya en la anterior diapositiva mostramos. Veamos este. Entonces, ¿cómo sé que este se llama propano? Entonces, primero, ¿qué debo formar? ¿Qué debo buscar? Debo buscar si tiene, qué tipo de enlace tiene, si es sencillo, si es doble o si es triple. Porque si es sencillo, la terminación va a ser ano. Si es doble, la terminación va a ser eno. Y si es triple, la terminación va a ser ino. Ahora, lo segundo que debo hacer es contar los carbonos, 1, 2 y 3. Entonces, como tiene 3, busco el prefijo para 3 átomos de carbono, que es prop. Y como los enlaces son sencillos, pues simplemente se va a llamar propano. Propano o gas natural, como ustedes lo conocen. Les presento el propano, su estructura. Aquí tenemos otro. Fíjense que hay un enlace doble. Fíjense que los vamos a enumerar. ¿Por dónde los enumeramos? Cuando hay enlaces dobles o triples, siempre los vamos a enumerar por el extremo donde está más cerca el enlace doble o el enlace triple. Por eso en este empezamos por aquí y en esta empezamos por aquí. Ahora, entonces recuerden, primero reviso. El tipo de enlace, tiene un enlace doble, o sea que la terminación es eno. Ahora cuento el número de carbonos, enumero la cadena por donde esté más cerca el enlace doble. 1, 2, 3 y 4. Busco el prefijo para 4, 4, que es but. Y entonces voy a escribir buteno. Buteno porque son 4 carbonos y eno porque tiene un enlace doble. Voy con el siguiente. Otra vez identifico el enlace. Y entonces, si hay un enlace triple, prima sobre el enlace doble y el enlace sencillo. Entonces, como es triple, la terminación que le corresponde es ino. Y entonces cuento por donde está más cerca el enlace. 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Para 5 le corresponde pent. Pen. Entonces, 1 porque en el 1 está el enlace triple. 1 pentino. Ino por el enlace triple. Buteno, 1 buteno porque el enlace doble está acá. Si el enlace estuviera aquí, entonces yo tendría que colocar 2 buteno. Y así sucesivamente. Listo. Para terminar, ¿ustedes qué van a hacer? Van a colocarle el nombre a estas estructuras, ¿cierto?
Y vale equivocarnos porque en la clase de mañana pues vamos a seguir explicando. Hasta ahora nos estamos familiarizando. Entonces me van a decir cuáles de los que están aquí son alifáticos, cuáles son aromáticos, cuáles son alicíclicos. Entonces, y además le vamos a colocar el nombre. Recuerden, entonces, ¿cómo le colocamos el nombre a cada uno? Adicionalmente, van a dibujar en su cuaderno, van a hacer la fórmula co condensada, estructural y molecular de los 6 primeros hidrocarburos, es decir, del metano, del etano, del propano, del butano, del pentano y del hexano. Profe, ¿cómo así? Ah, bueno, si voy a hacer la del hexano, pues ¿qué hago? Escribo 6 átomos de carbono, les completo con los hidrógenos, ¿cierto? Y de acuerdo a la primera diapositiva, pues hago la estructura, cuento los carbonos, cuento los hidrógenos para colocar la fórmula estructural, ¿sí? Entonces, muchachos, es información, es muy fácil, es teórica. Revisemos esta presentación cuantas veces sea necesaria para que cuando mañana sigamos avanzando ustedes ya tengan claro esto importante. Es importante que lo hagan, muchachos, y lo revisen y lo memoricen, porque aquí vamos avanzando, 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 y todo es muy fácil, pero es teórico y requiere de memoria. Entonces necesito que hagan ese ejercicio. Recuerden que deben tomar apuntes, anotar los ejemplos y todo. Espero que les haya quedado claro. Aquí estoy siempre. Recuerden para resolverles todas sus dudas.